Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar este nuevo trimestre con una clase diferente. La clase que vamos a estar llevando es el Evangelio de Lucas. La clase que vamos a estar llevando. Así es de que, pues, le pediremos a Dios sabiduría para poder compartir esta clase. Y bien, déjeme darle una pequeña introducción. Pues el autor del libro, ya sabe usted quién es, pues es Lucas, ¿verdad? Lucas, que también es el autor del libro de los Hechos, ¿sí? Y él es el autor. Cuando vemos un estudio de estos dos libros, demuestra pues que Lucas es el autor, ¿no? Y evidentemente pues el autor de Lucas pues era médico. Usted sabe esto, que Lucas era un médico y bueno, pues ahí vemos en algunas de las cartas de Lucas o del libro de los Hechos cómo usa términos griegos de la medicina y hay definitivamente muchísima relación ahí en la forma de hablar del libro de los Hechos con el libro precisamente de Lucas. Y pues la fecha, pues es una fecha, es aparentemente incierta, aunque a los eruditos y conocedores hablan de que fue probablemente allá por el año entre el 58 y 62 después de Cristo, más o menos la fecha en que se escribió este libro, ¿no? Entonces, ¿quién es el destinatario? Bueno, pues usted lo puede ver ahí en el capítulo 1, verso 1, si me acompaña, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta a quién estuvo dirigido, ¿verdad? Este libro, ahí lo puede ver en el verso 1, arriba del verso 1 dice ahí una dedicatoria. ¿A quién? A Teófilo, ¿verdad? Es el destinatario. A Teófilo, el Evangelio está dirigido al excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Un convertido. Teófilo era un convertido de los gentiles. Ahí dice en el verso 3, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, ¿sí? Y las palabras oh excelentísimo, ¿verdad?, que vemos ahí indican que se trataba de un alto oficial del gobierno romano, Teófilo. Y vemos también, en el libro de los Hechos también está dirigido a él, a este hombre, a Teófilo. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este libro? El propósito de este libro es presentar el relato de un testigo ocular de Jesús. Presentar el relato de un testigo ocular de Jesús, presentar el relato, este es el propósito, presentar el relato de un testigo ocular de Jesús, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, ¿sí? Entonces, esto es exactamente el propósito del libro de Lucas, ¿sí? Si quiere, vamos a leerlo desde el verso 1, por favor. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vemos aquí que este era el propósito del libro de Lucas, ¿no? Lucas se dispone a escribir un relato ordenado y preciso de toda la vida de Jesús. Esto es lo que está pasando. Este es el propósito
que tiene Lucas de escribir un relato como lo dice la Biblia, ¿verdad? De escribir en el verso 2 dice, en el verso 1 que dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y es lo que está haciendo Lucas también, tratando de poner orden, para presentar todos estos escritos, ¿no? Y vemos algunos aspectos especiales dentro del libro. Si quiere, anote el aspecto número 1. Vamos a ver algunos aspectos especiales. El número 1 es Lucas es el evangelio para el hombre o el evangelio para los gentiles. Lucas es el evangelio para el hombre o el evangelio para los gentiles. Punto y seguido. Lucas demuestra que Dios está interesado en todos los hombres. Repito, Lucas demuestra que Dios está interesado en todos los hombres, en todas partes, no solamente en los judíos. Y bueno, de esto hay muchos versículos donde usted puede ver esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, nada más anótelos, no los vamos a leer. Lucas 2:14 y 32. Lucas 2:14 y 32. Lucas 3:38. Lucas 4:25 al 27. Lucas 7 del 2 al 10. Lucas 9 del 51 al 54, capítulo 10 del 30 al 37, capítulo 13 verso 29, y bueno, esos son unos cuantos de los que, pues sí. Punto número 2, otro aspecto especial. Lucas es el evangelio de los individuos. Lucas es el evangelio de los individuos. Lucas es el evangelio de los individuos. Punto y seguido. Lucas demuestra que Jesús estaba profundamente interesado en los individuos. Vemos ahí, ahorita no lo vamos a buscar, pero vemos cómo el evangelio de Lucas estaba interesado o más bien nos narra ahí, pero nos habla acerca de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Nos habla de Marta y María, nos habla de Zaqueo, nos habla de Cleofas, nos habla de Simón el fariseo, y vemos algunas otras personas, o sea, cómo Lucas es el evangelio de los individuos, ¿sí? Punto número 3. Lucas es el evangelio de la salvación. Lucas es el evangelio de la salvación. Punto y seguido. Con frecuencia usa la palabra salvación y salvador. Con frecuencia usa la palabra salvación y salvador en sus diversas formas. Y lo hace más que cualquiera de los otros evangelistas, ¿no? Eso, si lo quiere escribir, está bien. Número 4. Lucas es el evangelio de los publicanos y pecadores. Lucas es el evangelio de los publicanos y los pecadores. Perdón, a los que están en pura silla, acá hay lugar y mesa también, por si quiere apoyarse, para que no estén en el aire, ahí hay mesa, aquí hay lugar en esta mesa. Acá también hay otros 2 lugares donde quieran. Ahí hay 3, son 3 ustedes, ahí hay lugar, para que no estén en el viento. Después van a escribir en lenguas y no se vale. ¿Sí? Ahí hay lugar. Acá hay 2 lugares adelante acá hay otros 2 lugares también, 2 y 2, 4, por 2, 8, para que estén más cómodos apoyando. Pueden pasar con toda la confianza, no interrumpen. A mí no me interrumpen. Si a mí no me interrumpen, menos a los demás, así es de que puede pasar, Ok, ¿qué dijimos? Punto número, ¿quién? 4. Lucas es el evangelio de los publicanos y pecadores, ¿no? Número 5, ya no me voy a entretener tanto porque si no. Número 5, Lucas es el evangelio de los pobres. Lo vemos ahí porque
Lucas habla de los pastores que eran pobres, ¿se acuerda? Pues al principio, cuando comienza la historia de Jesús, ahí en el capítulo 2, verso 8, pero bueno. Lucas, número 6, Lucas es el evangelio de las mujeres. Lucas es el evangelio de las mujeres, punto y seguido. El mundo de Lucas, fíjese, o sea, el mundo de Lucas, no el mundo de Lucas, no era el mundo de Lucas, era el mundo, en los tiempos del mundo cuando estaba Lucas viviendo en ese tiempo, ese mundo o ese tiempo consideraba a las mujeres como meros objetos. Y me voy a ver como Anaya, ¿es justo que las mujeres ganen menos? Bueno, así las consideraban en aquel tiempo, en el tiempo de Lucas, que las mujeres eran como objetos, como poco más que un mobiliario, ¿sí? Lucas nada sabía de los derechos de la mujer, nada sabía de los derechos de las mujeres, pero Lucas les da un lugar especial. Qué tremendo, qué bonito, ¿no? Esa parte, ¿no? O sea, porque y bueno, si usted se fija, en aquellos lugares todavía, a los tiempos actuales, todavía la mujer sigue siendo un objeto. No, ya ve que todos los rollos que traen por cuestiones de religión, de cultura y todo eso, las famosas, burkas y todo ese tipo de cosas, o sea, qué horrible, ¿no? Imagínese que usted va y luego se casa y no sabe ni con quién se casó. Y luego cuando llega ahí o después de la boda se quita la burka y es un hombre. No se crea, pero qué horrible ese tipo de cosas, ¿no? Qué horrible que todavía tengan a la mujer en ese punto, ¿verdad? De donde tiene que andar con estos calores. Imagínense aquí en Guadalajara, la mujer sale al mandado aquí caminando por toda la calle con este solazo que está ahí toda vestida de esa manera. No, qué horrible tiempo, ¿no? Digo, el de las mujeres. Así, gracias a Dios que hay libertad ahora en este tiempo. El número 7, Lucas es el evangelio de los niños. ¿Por qué? Porque relata en detalle el nacimiento de Jesús y el de Juan el Bautista. Fíjese que si usted analiza, se dará cuenta que el único evangelio que menciona la historia de la niñez de Jesús, ¿cuál es? El libro de Lucas. Es el único evangelio que narra la historia de la niñez de Jesús. O sea, solamente el evangelio de Lucas acentuó el ministerio de Jesús y así es de que, bueno, ahí está. Y bien, pues estos son algunos de los aspectos especiales, ¿verdad? Del evangelio de Lucas. Pero bien, entremos de lleno a hay muchos más aspectos especiales, pero nos pasaríamos toda la tarde viendo los aspectos especiales. Yo le quise decir algunos nada más, pero vamos a entrar de lleno, ¿verdad? A lo que es el evangelio, ¿sí? Y para entrar, no, vamos entonces al capítulo 1, ¿verdad? Ahí vimos ya leímos los primeros 4 versículos, ¿no? Vemos que este evangelio de Lucas es un registro de los acontecimientos históricos. Por eso es lo que está haciendo Lucas cuando le presenta a Teófilo y le dice le dice en el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Yo creo que se le había estado enseñando a Teófilo, se le había estado compartiendo las escrituras, pero a lo mejor de una manera alterada, ¿verdad? O sea, como las vio Mateo, como las vio Marcos, como las vio Juan, así, o como la gente las veía. No, fíjate que cuando Jesús andaba aquí pasó esto y esto y esto y esto, pero sin embargo Lucas se da la tarea de recopilar todo y ordenadamente, y eso es lo que hace un trabajo, ¿verdad? Precisamente, o sea, un trabajo de poner en orden todos los acontecimientos para que Teófilo pueda entenderle, donde le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gracias a Dios ahora usted y yo tenemos la Biblia en el orden, ¿verdad?, cronológico y en el orden de las cosas como lo conocemos, y nos damos cuenta, ¿verdad?, de todo lo que hemos escuchado, ¿no?
¿Cuántas veces habíamos escuchado hablar de, por ejemplo, la Navidad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que la Navidad y que el Día de los Reyes y que todo esto. Pero conocíamos ese tipo de cosas nada más muchas veces de oído. Pero cuando usted y yo venimos al Evangelio y comenzamos a leer los Evangelios, podemos conocer la historia de cómo se originó todo, cómo desde dónde viene la promesa, ¿verdad? Ahí en el libro de Isaías, de que iban a ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Y cuáles iban a ser sus atributos: consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, todo ese tipo de cosas. Comenzamos a conocerla. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la Biblia donde nos enumeran cada paso o cada situación en un orden cronológico. Y fíjese, o sea, yo veo la vida de Lucas y cómo él se dedicó a trabajar todo esto solamente para presentarle a un hombre el orden de las cosas en las cuales había sido instruido. Y eso a mí me lleva a un punto bien importante de cómo nuestra vida debe de estar de verdad al servicio de los demás. Cómo nosotros debemos de tener esa sencillez y paciencia de presentarle el Evangelio a las demás personas, ¿no? O sea, porque hay muchos que se desesperan a la hora de que presentan el Evangelio, o a la hora de que le hablan a alguien del Evangelio se desesperan y, ¿sabes qué? Ya, no, ahí, pues lee tu Biblia. Ahí en tu Biblia vas a entender y todo eso. Y la verdad, le voy a decir algo, la gente cuando no conoce del Evangelio, comienza a leer la Biblia y ¿qué pasa? No le entiende. ¿A poco usted sí le entendía cuando la comenzó a leer? Pues no, ¿verdad? Y yo creo que hasta la fecha todavía no entendemos muchas cosas, que seguimos aprendiendo cada día. El Señor nos las va mostrando. Pero eso me lleva a la parte bien importante de ser pacientes con la gente que le estamos predicando, que le estamos enseñando. O sea, Lucas tomó el tiempo y de verdad dio parte de su vida en ordenar todas estas cosas para presentárselas a este hombre. Sí. Bueno, en cuanto al libro de Lucas, nada más. ¿O cómo? O sea, es que el Evangelio de Lucas nada más habla de Lucas. ¿Sí? ¿A eso o cómo? No entiendo mucho la pregunta. Así como, o sea, en el orden cronológico en cuanto a la vida de Jesús y en cuanto a la vida de Juan. Sí es correcto, ¿sí? Sí, porque todos los evangelios es el que detalla más en el orden el nacimiento tanto de uno como del otro. Sí, y nos habla incluso, lo vamos a ir viendo y vamos a ver cómo el tiempo de cuando María estaba embarazada, que nació Juan el Bautista y cómo se embarazaba, todo ese tipo de cosas nos la va a ir mostrando y es de los pocos que relatan eso precisamente, el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista, o casi el único, ¿no? Entonces, pero le repito, hay que ser pacientes con la gente para presentarles el Evangelio. Así como Dios ha sido paciente con nosotros. Y cuando yo leía esta parte de Lucas, bueno, qué tremendo, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Que el Evangelio, el Evangelio es una proclamación escrita de la verdad referida a Jesucristo, ¿sí? Y tal es lo que sucede, ¿no? Lucas escribe para declarar las gloriosas nuevas del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, eso es la parte importante, ¿no? Y dice ahí cuando empezamos a leer que muchos han tratado de poner en orden los acontecimientos de la vida de Cristo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Habían escrito sobre la vida y obra de Cristo, pero no lo hicieron de manera tan completa ni tan ordenada como Lucas quería que fuese su registro. ¿Sí? Y esto lo demuestra si usted hace un rápido estudio y comparación de los dos primeros capítulos de Lucas con el Evangelio de Marcos y de Mateo, ¿no? Lucas incluye un número mucho mayor de acontecimientos que los otros dos evangelios sinópticos. O sea, Lucas describe más detalladamente lo que está pasando. Y eso nos da una pauta del orden cronológico y de las cosas como se suscitaron, ¿no? Y lo vemos más como una especie como un historiador, ¿no? Cuando usted escucha a los historiadores de las ciudades, ¿no? Cuando dice, usted conoce a lo mejor algo de la ciudad, pero cuando se siente y escucha al historiador y le comienza, no, mire, en el año 1923 vinieron aquí, por decir algo, estoy haciendo algo, vinieron los aztecas, ellos venían de acá, de la parte norte
de la República y vinieron y se asentaron aquí, vinieron y se poblaron en Atemajac y luego después de ahí ahí fue la capital y después se vinieron para acá, para el centro y comienzan a darle una historia de todo en el orden cronológico y muchas veces solamente algunos dicen, no, pues Guadalajara sí fue fundada por los aztecas en el año 1900 y tantos y hasta ahí, pero Lucas es más detallista, ¿me explico? O sea, nos detalla más. Y ahora que veamos el estudio de Lucas, usted va a entender todavía más el tiempo de la Navidad. O sea, todos esos tiempos de la Navidad y todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, era lo que estaba tratando de hacer, ¿no? Entonces, le dice ahí que los acontecimientos y las cosas de la vida de Cristo eran ciertísimas, le dice, entre los creyentes, ¿no? El griego usado para ciertísimas es la palabra pleroporeo, ¿no? Que dice, también significa cosas que fueron cumplidas. A eso se refiere cuando le dice en el verso 1, cuando Lucas le está diciendo a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, le está diciendo las cosas que han sido cumplidas. A eso se refiere la palabra ciertísimas, o sea que se cumplieron. La venida de Jesús y cómo pasó esto y cómo pasó lo otro. O sea, todo lo que está diciendo, ciertísimas le dice, ¿no? Entonces, que fueron cumplidos, que fueron concretamente realizadas. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Que las cosas de Jesús no solamente eran creídas, sino que fueron realizadas o cumplidas entre los creyentes. Y esto nos habla a usted y a mí también en estos tiempos, ¿verdad? A entender que fueron ciertísimas, que fueron cumplidas las cosas que tanto hemos leído en la palabra de Dios acerca de la venida de Jesús, ¿no? Entonces, el tema es las cosas de Cristo son un registro de eventos históricos, cosas que realmente ocurrieron y que habían cumplido concretamente el propósito de Dios. Por eso son las cosas, ¿no? Vaya conmigo a Lucas ponga una marca en el capítulo 1 y vaya al capítulo 19, por favor. Lucas 19, verso 10. Dice el verso 10 de Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese, o sea, ahí está hablando esas son de las cosas ciertísimas que le decía Lucas a Teófilo, pero que se cumplió, porque a eso vino Jesús. Jesús vino, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, eso es una realidad. Usted y yo podemos decir que fueron ciertísimas las cosas, o sea, que fueron cumplidas en nuestra vida. Usted y yo, bueno, pues nadie daba un 5 por nosotros y sin embargo, bueno, pues ahí está la parte de ¿cómo se llama? Cómo se cumplieron estas partes, ¿no? Y regrese al capítulo 1, por favor. Entonces vemos ahí, pues que este evangelio es un registro de testigos y ministros de la palabra, que el evangelio es un registro de un hombre impulsado a escribir, que es Lucas, que fue impulsado a escribir precisamente para tener esta parte, ¿no? Entonces, vemos ahí sucedía algo en aquellos tiempos, ¿no? Vemos aquí, los primeros cristianos no tuvieron dificultad alguna en creer las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenían problema en creer las cosas de Cristo, los primeros cristianos, los que andaban ahí. Bueno, las cosas eran ciertísimas entre ellos, o sea, se estaban cumpliendo. No tuvieron problema en creer. Muchos estaban escribiendo un relato de los eventos, ¿verdad? Y no se conocen por nombre de los muchos, como dice ahí, dice Lucas en el capítulo 1, verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, o sea, muchos. Había mucha gente que estaba tratando de relatar los acontecimientos de la vida de Jesús, pero pues a lo mejor lo hacían de una manera más desordenada. No habla de los nombres de estos muchos, pero sin embargo, son gente que no se quedó callada, gente que
que hablaba, ¿verdad? Y que la Biblia ni siquiera los menciona, pero que estos hombres trataban de extender todo lo que Jesús había hecho en su tiempo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, yo no dudo que alguno de esos escritos de los muchos que habla Lucas ahí, que dice muchos han tratado de poner en orden, yo no dudo que algunos de los escritos de estos muchos le sirvieron a Lucas también como una base para ordenar los acontecimientos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, es lo que sucede. Entonces, ahí vemos a unos siervos de Dios silenciosos, secretos, humildes, siempre usados por Dios tanto como aquellos que están en el frente, ¿verdad? Y el ministerio de estos muchos, bueno, pues es importante, ¿sí? Entonces, algunos, de verdad, a lo mejor a través de sus escritos, lograron, ¿verdad?, que la gente creyera, que creyera en el Evangelio, la verdad. Y es una bendición, la verdad, este tipo de cosas cuando podemos nosotros, hablar y enseñar a los demás, ¿no? Vamos a seguir leyendo, verso 5 del capítulo 1. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bien, pues ahí vemos, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth, ¿no? Eran los padres ¿de quién? De Juan el Bautista. Vivían durante los días de Herodes. El padre era sacerdote y la madre de familia sacerdotal. Verso 6. Pero fíjese qué tremendo lo que dice el verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué tremendo, ¿eh? Padres justos e irreprensibles. Ok. ¿Quién dice que no se puede vivir una vida de justicia? ¿Quién dice que no se puede vivir una vida irreprensible? Ahí está. La Biblia nos muestra, o sea, que sí se puede vivir. La Biblia nos habla de los padres de Juan el Bautista, que eran justos delante de Dios, con mayor razón delante de los demás, ¿no? Y andaban irreprensibles, ¿no? Entonces, pero fíjese lo que sucede. Eran justos e irreprensibles, pero tenían un problema, tenían problemas también, como cualquiera de nosotros. Vea lo que dice el verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Híjole, qué tremendo. Oye, entonces, ¿cómo está eso? Justos y irreprensibles y no tenían hijos, o sea, tenían problemas. Bueno, sí. Era lo que yo compartí el jueves. Yo hablaba de un mensaje acerca de las madres, ¿verdad? Yo hablaba de Ana, la madre de Samuel, cómo ella clamaba a Dios por un hijo, ¿sí? Y bueno, Dios escuchó su oración, Dios escuchó su clamor y le pudo, y llegó Samuel y ella se lo consagró al Señor. Ella se lo consagró de tal manera, ¿verdad?, que lo dejó en la casa de Dios. Pero sin embargo, ¿sabe? Hay gente y yo le decía, no por el hecho de no tener hijos, tú no eres una mujer amada por Dios, al contrario. El solo hecho de ser mujer, eres alguien amado por Dios. Y no porque no tengas hijos, Dios no te ama igual que si tuvieras hijos también. Pero sin embargo es un dolor para muchas mujeres. El domingo yo platicaba con una pareja al final, ¿verdad? Eran los últimos, no había más gente. Y mi esposa y yo éramos los últimos ahí, y se me acercaron y me decían, pastor, no deje de orar por nosotros, la verdad, no deje de orar, nosotros seguimos confiando y creyendo que Dios puede darnos un hijo. Y bueno, yo los conozco y sé que viven bien como cristianos y como matrimonio, pero no tienen hijos. Y era lo que sucedía aquí. O sea, ¿a dónde nos lleva esto?
que el hecho de vivir en orden y en obediencia delante de Dios no nos exime de tener situaciones en la vida. ¿Está de acuerdo? No nos exime, no porque el hecho de que somos irreprensibles y justos ya no vamos a tener problemas o situaciones, no. Dios usa todo eso para formar nuestro carácter también. Verso 8. Ahí el verso 7. O sea, fíjese, no tenían hijo y luego tenían otro problema. ¿Cuál era el otro problema? Que ya eran viejos. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? O sea, ya eran viejos, ya de edad, hablando, ¿no? Digo, no lo digo despectivamente, lo digo como es. Entonces, vea lo que dice el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios, según el orden de su clase, eran padres que adoraban. Verso 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Padres que adoraban, metidos en la presencia de Dios, en el ministerio, o sea, lo vemos y tenían todo a favor de ellos, pero no tenían hijos. Qué tremendo, fíjese. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo cuando la gente se deleita en el Señor, dice el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Sí? Eran padres que estaban metidos en el templo y que también conducían a otros a orar. Allá afuera, ellos estaban adentro del templo y la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Qué tremendo. Eran padres grandemente favorecidos por Dios. La adoración y las oraciones de ellos fueron favorecidas con la visita de un ángel. Fíjese qué tremendo. Vemos la historia de ponga una marca ahí en Lucas y vaya conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Capítulo 1, verso 1. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de toda la bola de cuates que están ahí. Verso 2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fignes. Y cuando llegaba el día, verso 4, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Verso 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjese, esto va para nosotros los hombres. A veces nosotros no tenemos esa sensibilidad para entender la necesidad de las mujeres. Hoy en la mañana yo hablaba con Chava Pardo y estábamos bromeamos con un hermano, somos amigos, ¿verdad? Y bromeamos con un hermano, y entonces yo y Chava en la mañana me decía,
fíjate que la esposa de este hermano, así como que se sintió un poquito porque bromeamos con él. Y él le dijo, no, son mis amigos y así bromeamos y ese tipo de cosas. Y Chava me dijo, dice, pero bueno, hay que entenderle que las mujeres pues, tienen otro sentir, otra forma su carácter es diferente. Y entonces vemos aquí el Cana, pues él estaba completo, él tenía otra mujer y tenía hijos y tenía todo lo que sea. Pero Ana no, Ana tenía una necesidad y el esposo no era lo suficientemente sensible para entenderla. Y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Que no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo no dudo que a lo mejor era buen esposo el Cana, pero ella tenía una necesidad. Y saben, varones, muchas veces en casa tenemos esa situación. Tú le puedes preguntar a tu mujer, bueno, ¿qué te hace falta? Tienes comida, tienes ropa, tienes casa, tienes todo, pero ¿qué te hace falta? Me tienes a mí, me tienes todo. Pero puede ser que la mujer esté teniendo alguna necesidad afectiva, alguna necesidad de atención, de que a lo mejor ella quiere platicar y tú no le das tiempo. Tú estás más interesado en la televisión, en el periódico, en los deportes, en los amigos, en el trabajo, y a lo mejor ella tiene sus necesidades. Y esto nos lleva a despertar esa sensibilidad precisamente para eso, para suplir las necesidades de nuestra casa. Y ese era el problema que tenía el Cana. Él veía por él mismo, pero no veía la necesidad de la mujer. Bien, el tiempo nos consume, aquí nos quedamos. Que Dios le bendiga.